Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro que está promoviendo el Grupo de Trabajo de Comunicación Interna de Lidera el Cambio. Sabéis, porque os lo hemos contado, que vamos a hablar de un nuevo visor. Se llama Veda Madrid, es el visor de edificabilidad disponible en ámbitos. Pero antes me gustaría presentaros a una de las personas que trabajan en el equipo de comunicación interna en ese grupo, para que brevemente nos pueda recordar qué es lo que estamos haciendo desde el grupo y cómo enfocamos los esfuerzos que estamos haciendo. Ella es Paca Martín Canales. Buenos días, Paca. Paca, seguramente muchos la conocéis, es jefa de servicio de gestión de suelo público en el área de gobierno de urbanismo, medio ambiente y movilidad. Y aunque seguro que hay personas en esta sesión que ya han estado en jornadas anteriores, Paca, y conocen la actividad del grupo, me gustaría que pusieras un poco el marco de celebración de esta jornada, explicando brevemente pues, en qué consiste Lidera el Cambio, esta iniciativa que surgió en desarrollo urbano, en el área de desarrollo urbano en su momento y que se mantiene actualmente, y qué objetivos tiene este grupo de comunicación interna. Así que te cedo la palabra. Hola Marta, y Buenos hola a días. todos y todas los más de 300 participantes que estáis hoy aquí con nosotros en esta nueva jornada que nos presenta el Departamento de Análisis Urbano. Qué alegría contar con tanta gente interesada y qué alegría contar contigo, Marta, en la preparación de la jornada. Gracias. Bueno, pues desde el Grupo de Comunicación Interna del programa Lidera el Cambio nos encanta actuar de nuevo como facilitadores para que este encuentro, al igual que los anteriores que hemos impulsado, pueda celebrarse con éxito. Si ya habéis estado en otras jornadas, pues bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Y si es vuestra primera vez, os contamos brevemente qué es Lidera el Cambio. Este programa, como ha dicho Marta, fue impulsado por la Secretaría General Técnica de la antigua área de urbanismo con el objetivo de modernizar la organización y fomentar relaciones más horizontales entre sus miembros, superando así la tradicional estructura vertical. En este contexto se definieron 5 áreas de mejora y una de esas áreas es la de comunicación interna. Nosotros apostamos firmemente por la comunicación interna como una herramienta estratégica clave para mejorar la coordinación y colaboración entre áreas, departamentos y unidades. Estamos convencidos de que fortalecer estos vínculos va a contribuir significativamente al rendimiento y al cumplimiento de nuestros objetivos como organización. Nuestro equipo consideró varias líneas de trabajo y hasta ahora la que mejor resultado ha tenido, como podéis ver, es la de colaborar en la difusión y organización de estas jornadas técnicas de divulgación sobre temas de nuestro interés. En este caso fue la Dirección General de Planificación Estratégica quien nos propuso dar a conocer esta nueva herramienta que es Veda. Nuestro papel aquí ha sido simplemente facilitar la herramienta y asegurar que la invitación llegase pues, a todo el área de urbanismo, medio ambiente y movilidad, a nuestros compañeros y compañeras de vivienda, al área de obras y equipamientos y también a todos los distritos, a coordinación territorial e incluso Línea Madrid. Hemos utilizado diferentes canales de difusión, no sé cómo os habrá llegado, pero hemos utilizado el tradicional correo electrónico, hemos puesto carteles en el tablón y en las plantas del APOT y también hemos publicado un enlace en aire. Aprovechamos para animaros a que nos contéis qué otros temas os gustaría tratar en futuras jornadas. Estamos abiertos a vuestras sugerencias y comprometidos con seguir generando espacios de encuentro y aprendizaje. Nos encantará recibir vuestras ideas en el chat de esta jornada que luego os anunciará Marta. Esperamos que la jornada os resulte útil, interesante y que os llevéis algo valioso de ella. Y nada, muchas gracias por estar aquí y que la disfrutéis mucho. Nada, gracias, Paca. Sí, ha sido una introducción muy clara y muy precisa. Efectivamente, muchas gracias a estas casi 300 personas que estáis registradas en el evento. El interés de Veda es notable. Es la tercera sesión, ¿verdad, Paca, del grupo de comunicación interna? Las dos Sí. anteriores despertaron también un gran interés. Ujú. Y te agradezco tus palabras y si te parece voy a saludar ahora al subdirector general de Evaluación Urbana, Perfecto. Juan Manuel Fernández Alonso, que es quien nos va a poner un poco en contexto. Buenos días, Juanma. Hola Marta, hola Paca, buenos días. Y Buenos días. Bueno, buenos días a todo, todos los asistentes, que son muchísimos. sí, perfecto. Bueno, lo primero, enhorabuena por el trabajo, Juanma, porque la verdad es que está teniendo una acogida fabulosa.
Este visor, supone una nueva herramienta, sin duda, para lo que es la difusión de la actividad urbanística municipal. A mí me gustaría que me explicaras a mí, explicaras al resto de personas que están siguiendo las intervenciones, cuál es el objetivo principal de Veda Madrid y qué significa su evolución tecnológica. ¿Nos pones así un poco del marco de la situación? Vamos a ello. Bueno, en primer lugar, de todas formas, dar las gracias a Lidera el Cambio, al grupo de comunicación interna, por ofrecer a esta Dirección General la ventana de oportunidad de presentar Veda directamente. Daros las gracias también por el esfuerzo que se ha hecho de convocar a tantos compañeros, como ha indicado Paca, compañeros y compañeras de las áreas implicadas en la actividad urbanística en la ciudad. Y es decir, bueno, hoy no está nuestra directora general por casualidad, pero que para la Dirección General de Planificación Estratégica realmente es un momento especial poder exponer el despliegue del visor Veda ante todos vosotros. Esperamos que os vaya a ser de ayuda, ¿no? Pero a la vez me gusta empezar diciendo que realmente hoy Veda no nace hoy. Veda llega ahora como el resultado de un trabajo que desde 1997 ha venido realizando un grupo de personas que veréis después, algunas ya no están con nosotros, pero también hay que reconocer lo que ha significado esa constancia para establecer una metodología de seguimiento del desarrollo de los ámbitos de ordenación derivados del Plan General y así como de la edificabilidad disponible que en cada uno de ellos se ha ido consolidando a través del tiempo. Y también se han encargado, y esto hoy es un poco el reflejo de esto, de la responsabilidad de una difusión sistemática a todos aquellos interesados en esta información. Ese esfuerzo hasta ahora se ha venido apoyando en los instrumentos tecnológicos y en las fuentes de información existentes en cada momento. El Departamento de Análisis Urbano ha ido incorporando esas tecnologías sucesivamente y ahora, a través de Veda, permite dar el salto a poder consultar esa información en formato de visor interactivo. Esta es una evolución que consideramos que es muy significativa, puesto que no es solamente que nos ofrezca un mapa continuo y dinámico, sino que en realidad también va a permitir, ahora como lo contarán ellas en sus explicaciones, realizar consultas específicas adecuadas a los intereses de cada uno de los usuarios. Por tanto, es un paso muy importante. Sí, Nosotros la verdad estamos es que... convencidos, estamos convencidos de que es importante que nuestra ciudad disponga de una información estructurada y sistemática sobre la que poder tomar decisiones en todas nuestras políticas, en el caso de nuestra Dirección General, para orientar las estrategias de ciudad, para cada uno de vosotros, para tener una visión más sistemática de lo que ocurre y cómo abordar las cuestiones presentes. Y bueno, en ese sentido creemos que Veda ofrece una mejora sustancial, tanto, y eso es importante señalar, para los servicios municipales y órganos directivos, como para la ciudadanía y los agentes profesionales que intervienen en este proceso y en la transformación de la ciudad. Solamente decir que nos gustaría que Veda sea todo útil para todos vosotros y que con las presentaciones de nuestras compañeras del departamento podáis sacar mayor rendimiento y resolver las dudas que se os planteen. Nada, fenomenal, Juanma. Pues lo reitero, la enhorabuena porque el salto A tecnológico ellas, yo creo que suma sobre mucho todo. al acceso a ese tipo de información, se adapta a los tiempos que corren y eso es un esfuerzo muy grande que hay que valorar. Así que si me permites, bueno, te doy las gracias, te esperamos Yo, al final de me la aparto aquí a jornada. un lado. Y voy a presentar ahora a las artífices de lo que vamos a ver hoy, que integran el Departamento de Análisis Urbano, que ha trabajado, como dice Juanma, mucho y muy bien en este proyecto. Y en primer lugar doy la bienvenida a Paloma de la Torre Melis. Paloma es la jefa de Departamento de Análisis Urbano. Buenos días, Paloma. Buenos días, Marta, buenos días a todos y muchas Reitero, gracias. sí, reitero la enhorabuena por el trabajo que nos vais a mostrar hoy. Bueno, en tu equipo está también Susana Gumiel, que muchos la conocemos. Susana Gumiel Nadador es adjunta al Departamento de Análisis Urbano. Buenos días, Susana. Hola Marta, buenos días a todos, bienvenidos. Estaremos expectantes para que nos presentéis entre las dos y la tercera persona, que es Yolanda del Fresno, a la que también le doy la bienvenida. Yolanda es adjunta del Departamento de Análisis Urbano, igualmente. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar en estas jornadas e invertir vuestro tiempo en ver cómo nos sale todo esto. Nada, seguro estamos que las tres juntas, voy a comentar una cosa, estamos las tres juntas y a veces se nos acopla algo y tenemos que ser muy rápidas cortando los micrófonos
y disculparnos si no somos todo Vale. lo hábiles que debemos en este No, sentido. no hay problema. Y además confiamos en la habilidad porque habéis creado una herramienta que demuestra esa habilidad tecnológica, con lo cual seguro que no nos defraudáis. Bueno, en primer lugar, me dirijo a ti, Paloma, pero son palabras para todo el equipo. Os transmito la enhorabuena por el trabajo. Pensamos los de Grupo de Comunicación Interna que es una herramienta muy potente a la que tenemos que darle difusión y por eso lo estamos haciendo en esta jornada. Se aprecia tanto el cariño como la dedicación que le habéis puesto al proyecto. Y en segundo lugar, pues yo creo que lo mejor es que te ceda a ti la palabra, Paloma, a ti y a tu equipo, y que nos expliquéis qué es Veda Madrid, qué información contiene el visor, cómo lo habéis trabajado. Y entonces yo creo que lo más adecuado es que empieces, si te parece, explicando los antecedentes del proyecto. Yo te cedo el protagonismo y recupero el momento en el que vayáis a terminar. Sí me gustaría recordar que, como ha dicho Paca al inicio de la intervención, las personas que en vuestra exposición les surjan dudas pueden dejar las cuestiones en el chat. Nuestra compañera Ana Moreno de Comunicación Interna, la que luego también conoceréis, está pendiente de ello, o sea que os las pasará al final de las intervenciones. No porque no quede clara la exposición, sino porque siempre en una exposición de este tipo surgen cuestiones que uno ve relacionadas con su trabajo. Así que, Paloma, antecedentes del proyecto, ¿nos cuentas, por favor? Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y la verdad es que estamos un poco apabulladas por esta afluencia de público, pero también tenemos que reconocer que estamos orgullosas de que haya tantos compañeros, ¿no?, que hayan atendido a esta llamada. Este es un trabajo que es fruto de unos antecedentes desde hace mucho tiempo. En concreto, los antecedentes que tenemos es que los trabajos se han ido iniciando desde que se aprobó el Plan General de 97. En ese momento, los decretos de competencias asignaron que era el área de urbanismo, la gerencia de entonces, la encargada de los ámbitos de ordenación. Por lo tanto, nuestros trabajos siempre han estado orientados a lo que son los ámbitos de ordenación vigentes. Entonces, hasta 2006 se venían haciendo una serie de trabajos y una serie de boletines que tenían dos informaciones y de forma separada. Teníamos un departamento de estudios y comunicación en gerencia que hacía un seguimiento de la situación de los ámbitos para ver los estados de planeamiento, de gestión, cómo se iban tramitando. Y por otra parte, el equipo que había, que era la herencia del Plan General de Madrid, que había hecho la revisión del 97, empezaba a hacer trabajos en relación a la edificabilidad disponible. Es decir, primero, sobre todo, fundamentalmente, pues los APIs, que eran ámbitos incorporados, que venían de plan anterior, ¿no?, y que tenían un remanente todavía de edificabilidad, que eran los antiguos APDs, y luego ya todo el resto de ámbitos. Ahí se hacían una serie de boletines que siguieron manteniéndose y con pequeñas modificaciones. Había algunos pequeños cambios de formato y de presentación, fundamentalmente. Y entonces las licencias también se extraían con otros repositorios. Bueno, no eran las que tenemos ahora vigentes, pero se continuaban. A partir del año 2014, cuando se inicia el proceso de la posible revisión del Plan General, los dos equipos de trabajo que estaban de forma diferente, que ya habían empezado a colaborar, pues se unen también orgánicamente. Y entonces todo el departamento en el que, bueno, os voy a nombrar a las personas porque es posible que muchos los conocierais. Estaba Fernando Colondrón, Matías Carrascosa, Ana Bustos, Ana Cabrillana, después estaba Manolo Márquez, Cristina Sanabria, también estuvo un tiempo, y después nosotras ya también estábamos en cada una de forma diferente en estos anteriores departamentos y nos unimos. También hemos tenido la colaboración de Nuria García Amingo durante una temporada. Entonces, muchas personas que hemos trabajado, y eso también ha hecho que tengamos una experiencia acumulada de años. La información, ya desde que se hace este informe que llamamos unificado, ya se trabaja en Access, los datos alfanuméricos, y se trabaja ya con
con Arquinfo. Y entonces se inicia un proceso de distribución, que era un proceso de distribución en formato PDF, en un formato tradicional. Se hacían unas pequeñas fichas que tenían una información desagregada, como lo podéis ver aquí, con unos planitos y demás, donde se reflejaban las parcelas que tenían edificabilidad vacante. Pero si bien la edificabilidad no se podía desagregar por parcelas, sino que realmente era un dato numérico que englobaba a un ámbito completo. No se podía tener un detalle. Se grafiaba, pero no se podía desagregar. Se daba información de los ámbitos también en función de su grado de desarrollo. A partir del año 2021 y demás, hay diversas circunstancias que nos llevan a hacer un cambio. Primero, el visualizador urbanístico antiguo se sustituye por el nuevo visor. Este nuevo visor urbanístico tiene muchísima más información, muchas capas con información desagregada, por una parte. Después hay muchas modificaciones normativas con los cambios en las ordenanzas de tramitación de licencias, se introducen las declaraciones responsables, empiezan a aparecer nuevas aplicaciones y demás. Y también en esa coyuntura el departamento tenía otros trabajos asignados. Entonces, digamos que fue un momento, un impasse, un poco de crisis en el que decidimos pararnos a pensar. Entonces, ahí para quitarnos un poco la carga de trabajo, eliminamos las fichas y empezamos a plantear y a sentir un poco la necesidad de que teníamos que hacer un cambio, que ya había una demanda, que ya como que el cuerpo nos pedía empezar a innovar y hacer otras cosas, ¿no? Y aprovechando el conocimiento y la experiencia. Hasta ese momento nosotros hacíamos una difusión de estos informes que eran en papel, hacíamos una lista de correo de distribución, colgábamos un conjunto de datos en el portal de datos abiertos y se colgaba también el informe en las publicaciones del área de urbanismo. A raíz de eso nos gustaría haceros una pregunta, porque también para ver el resultado de esos procesos de difusión que hemos tenido de años anteriores, porque a nosotros, por ejemplo, ahora nos ha sorprendido mucho la afluencia cuando es un trabajo que nosotros venimos realizando desde hace mucho tiempo y difundiendo. Entonces, ahí os va a aparecer en pantalla un cuestionario que nos gustaría, os agradeceríamos si lo podéis responder para ver si conocíais estos informes de forma mayoritaria, solo los más recientes o ninguno. Para continuar, entonces, os vamos a introducir a cuáles son las fuentes de información que alimentan este trabajo. Fundamentalmente son dos. Uno son el seguimiento de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización que se cargan en el visor urbanístico. Están cargados por Yolanda, que ahora ella os va a hablar de ello. Luego yo seguiré con el tema de la explotación de las bases de datos, pero ahora doy el paso a Yolanda, que os va a contar y explicar un poco el tema del seguimiento de los ámbitos. Hola, buenos días a todos. Yo soy Yolanda del Fresno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y os voy a contar por encima una de las fuentes que alimentan este trabajo, que es el seguimiento de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización para su carga en el visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid. Este seguimiento se ha venido haciendo desde que se aprobó el Plan General y se iba poniendo en los distintos visores que ha habido hasta el momento, que yo sepa, por lo menos este ya es el cuarto. Este trabajo se hace haciendo el seguimiento de los acuerdos adoptados por los directores generales, las juntas de gobierno y el pleno del ayuntamiento, así como sus aprobaciones en las publicaciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para la supervisión y control de la mecanización alfanumérica y gráfica de todos los expedientes que se van aprobando. Este trabajo se lleva a diario, ya que los distintos organismos publican en distintos periodos. Los boletines son diarios, como todos sabéis, las juntas de gobierno semanales y el pleno del ayuntamiento, el ordinario, pues suele ser mensual. Con la aprobación del primer trámite que da lugar a la figura de planeamiento, unidad de ejecución o proyecto de urbanización, se da de alta este expediente en la plataforma GIS de urbanismo. Previamente se hace un estudio del expediente, realizamos una ficha resumen y una vez que le hemos dado de alta el expediente con el trámite correspondiente,
le damos un plano de situación a la Subdirección General de Innovación e Información Urbana para que realicen el gráfico y se asocie al expediente. En los siguientes trámites que va teniendo este expediente se va comprobando que tanto el gráfico como los datos alfanuméricos están bien y en caso de que exista alguna variación, pues se corrigen. En el caso de la urbanización, como las competencias están delegadas en el área de gobierno de obras y equipamientos, pues mensualmente recibimos un cuadro con los datos de urbanización que nos lo proporciona la Subdirección General de Control de la Urbanización. Nos dan este cuadro con datos, pero si necesitamos algún dato más, un plan o alguna resolución, pues lo solicitamos y nos lo traen enseguida. Con todos estos datos que hemos obtenido del seguimiento del Plan General de 1997, lo que hacemos mensualmente es actualizar la situación de los ámbitos. Nosotros tenemos una clasificación de los ámbitos vigentes que incluyen todos los ámbitos que se aprobaron por el Plan General de 1997, así como los que han surgido, que son de nueva creación. La asignación a cada ámbito de los estados de desarrollo urbanístico lo hemos realizado con los siguientes criterios. Ámbitos dotacionales con urbanización finalizada. Son aquellos ámbitos de uso característico dotacional en los que se ha concluido la fase de urbanización. Ámbitos pendientes de plan de sectorización. Los que estando clasificados como suelos urbanizables no programados o no sectorizados, no cuentan con la aprobación definitiva del plan de sectorización correspondiente. Ámbitos pendientes de planeamiento de desarrollos, los que no cuentan con la aprobación definitiva de este planeamiento. Los ámbitos en fase de gestión y urbanización son los que cuentan con el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, pero tienen pendiente la finalización de los procesos de gestión o en los que no se han recibido las obras o se encuentran en cualquiera de los pasos intermedios. Los ámbitos en fase de edificación son aquellos en los que ya se pueden iniciar los procesos edificatorios, o bien porque se han recibido las obras de urbanización o porque se haya realizado una resolución de ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación, ya que las obras de urbanización estén muy avanzadas. Y por último, los ámbitos con la edificabilidad lucrativa agotada son aquellos donde la edificabilidad establecida por el planeamiento de uso residencial, industrial y terciario ha sido consumida en su totalidad o le queda un resto residual muy pequeño que en ese caso ya los damos por agotados. Esta clasificación que os he dado ahora un poco rápida la podéis encontrar en la metodología del VEDA. Y ahora mi compañera Paloma os va a contar la otra fuente de la que se nutre este VEDA. Bueno, voy a continuar con la segunda parte, que es la referida a la explotación de las bases de datos corporativas para la tramitación de los actos administrativos que consumen edificabilidad. El nombre es un poco largo porque evidentemente las bases de datos corporativas tramitadoras son más de una y además han ido cambiando con el tiempo. De forma general, con carácter mensual, se hace una descarga de los distintos aplicativos de las licencias concedidas que sean de nueva planta que consumen edificabilidad. Y siempre estamos hablando de usos lucrativos. Nosotros no entramos a ver los usos dotacionales. Hasta el año 2021 las licencias se extraían de la aplicación Workflow, que es la que se tramitaba en el área de urbanismo, porque os recuerdo que nosotros nos hemos ceñido a lo que se tramita dentro del área. Y a partir del 2001 empieza una nueva aplicación que es Slim, que supongo que conoceréis, y durante un tiempo han convivido las dos aplicaciones. A partir del 2022 se accede también al BI de licencias.
De forma genérica, lo que tienen las aplicaciones corporativas son datos relativos a los usos que establece el plan general con sus clases, categorías y tipos, y las superficies construidas y computables que se asignan a estos usos lucrativos. Con la nueva aplicación Slim se han perdido algunos datos que sí que estaban en Workflow, y eso ha llevado a que tengamos que hacer una investigación de los documentos papel para recuperar información de la cual no disponíamos anteriormente. Pero bueno, sin embargo, ahora ya está en marcha una posible modificación para volver a tener los datos disponibles, y además en contacto con la Dirección General de Licencias y con el ADA para avanzar en estos procesos de mejora de carga de datos. De forma general, los trabajos se actualizan anualmente. Eso es de forma general porque la metodología del trabajo hace que no sea un proceso automático y que requiere de un control de calidad y una carga y una revisión de los datos, y también teniendo en cuenta que el departamento también realiza otros trabajos, no tiene solo este cometido. Para los usos lucrativos tenemos el uso residencial, donde se distingue la vivienda que es colectiva y unifamiliar y el grado de protección en su caso. Y para las actividades económicas cuyas licencias se tramitan ahora en el ADA, nosotros no teníamos acceso, y de forma coyuntural, pues bueno, hemos intentado conseguir esas licencias, y también ahora con la aplicación nueva de Slim se puede tener también más acceso a las licencias de actividad, y en el caso de ser necesario, pues utilizamos otras fuentes complementarias. Tenemos datos de catastro que nos identifican los solares, Google Maps, evidentemente, y de ser necesario, pues hacemos un trabajo de campo para verificar que realmente haya solares o parcelas que mantienen la disponibilidad o están ya fuera de mercado porque tienen una licencia. Todos los datos alfanuméricos están cargados en una base de datos en Access, y esta base de datos luego ya se relaciona con un sistema de información geográfica que se trabaja en ArcGIS. Entonces, nosotros fundamentalmente trabajamos con 3 ficheros shape, que son 3 capas, que son capas que están disponibles en el visor urbanístico. Es decir, nosotros no somos realizadores o generadores de datos, sino que somos reutilizadores. Acudimos a la capa de ámbitos vigentes, que está cargada. De hecho, es la capa a la que se ha referido Yolanda. Ella misma es la que carga y se sube al visor, y nosotros utilizamos de nuevo, con una descarga de información, la información de esos ámbitos. Después, el visor urbanístico también tiene una capa de planeamiento con unas parcelas urbanísticas, o los UBOs, que son las unidades básicas de ordenación, que tienen las condiciones de uso de edificabilidad, superficie, y tienen una serie de información. Y después utilizamos también la capa de solares de catastro, porque es una entidad gráfica que nos viene bien para otra cosa que os contaré un poco más adelante. Y después tenemos un proceso todas las licencias o declaraciones responsables tienen un NDP, un callejero, por lo tanto se georreferencian. Entonces nosotros hacemos ya un cruce para ver esas licencias que ya hemos pulido y lo superponemos a esas 3 capas de información. Y entonces de ahí ya podemos sacar como resultado unas entidades gráficas que siguen estando disponibles para la edificación. Es decir, el valor añadido que tiene nuestro trabajo es utilizar la información que ya tiene, y nosotros realmente a una parcela urbanística le decimos si está disponible para el mercado o no, porque si tiene una licencia, no quiere decir que puede ser que no esté edificado, pero si ya tiene una licencia, entendemos que esa parcela o solar ya no está disponible para la edificación. Entonces, nosotros a la hora, como estamos reutilizando los datos del visor, nosotros tenemos los usos de las parcelas que se muestran en el visor, que luego os lo enseñará Susana, son los mismos que aparecen en los de Veda, son los mismos que aparecen en el visor urbanístico. Es decir, nosotros capturamos esa información y la mostramos de otra manera, pero es la misma información. De hecho, si luego cuando consultáis, pues podéis ver que una misma parcela urbanística que está vista en nuestro visor tiene el mismo dato que tiene cuando lo vemos en el visor urbanístico.
En cualquier caso, siempre nosotros lo decimos y está explicado en la metodología que para cualquier consulta de que uno vea una parcela en el visor que puede estar disponible, tiene que ir al visor si quiere tener información más desagregada y completa para conocer las magnitudes de edificabilidad o los documentos normativos o de planeamiento que interesan para verlos. Y en lo que os comentaba de la capa que tenemos de solares de catastro, porque en el caso de que se haya producido una segregación o una edificación no en la totalidad de la parcela urbanística, lo que se hace es una segregación gráfica. En este caso, pues os pongo un ejemplo, por ejemplo, un estudio de detalle que simplemente coge media parcela urbanística y un promotor desarrolla la mitad de la parcela o de la manzana y la otra queda todavía disponible. Entonces, como ahí ya se ha producido una parcelación, esa parcelación la tiene asumida Catastro y entonces nosotros recuperamos la entidad gráfica de Catastro. Y ahí sí que nosotros calculamos la edificabilidad remanente o disponible que queda para lo que no se ha edificado, que no dispone de licencia. Entonces ya ahí aplicamos, pues con la consulta del documento de planeamiento correspondiente, pues le asignamos la edificabilidad necesaria. Y nosotros hasta ahora lo que veníamos viendo en los informes, que no sé si conocéis, eran una serie de listados, de cuadros y unos planos en resumen. Eso es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y después, una vez que nos hemos decidido a iniciar este visor, que está hecho con tecnología ERRI y que se compone de un servicio de mapas que permite también una descarga de datos y tiene un cuadro de mando. Los criterios que nos han llevado o que hemos definido para implementar este visor han sido fundamentalmente tres. Primero, lo que os comentaba anteriormente, la necesidad. Nos pedía el cuerpo innovar un poco porque creíamos que no podíamos estar siempre con un expediente papel, que ya teníamos nuevas herramientas, ArcGIS, a las aplicaciones informáticas, el visor urbanístico, el geoportal, era un poco una necesidad. Pero a la vez queríamos mantener la información y el mismo análisis que veníamos realizando en los años anteriores, porque en el formato papel, porque hay mucha gente que lo viene utilizando y es operativo tener un seguimiento. Entonces, como punto de partida, hemos mantenido un formato y una serie de cuadros con la misma información porque pueden permitir a alguien hacer un evolutivo, por ejemplo. Entonces nos interesa mantenerlo. Y luego también pues nos hemos lanzado a la piscina como una prueba piloto para compartir además entre todos y por eso consideramos que es muy oportuno este foro porque nos permite testar la validez de la herramienta, si realmente es útil, si no es útil, la forma de difundirlo. Entonces, básicamente es eso. Entonces, ahora a continuación, Susana, que es nuestra analista informática y súper necesaria, os va a seguir contando ya la aplicación directamente online. Muchas gracias, Paloma. Bueno, Paloma y Yolanda ya nos han contado nuestro pasado, nuestro presente, cómo extraemos los datos, los transformamos, cómo cargamos en nuestros propios sistemas o, bueno, los medios que tenemos. Y yo os voy a hablar de un futuro que es un futuro bastante inminente, puesto que en cuanto os presente Veda, va a pasar a presente. Bueno, sin más, os voy a compartir. Bueno, pues aquí tenéis Veda. En esta primera ventana que veis tenemos un pequeño resumen de lo que hemos estado contando, de qué tenemos aquí, de qué consta Veda, y tenéis además los links del portal de datos abiertos y del geoportal, que es donde lo estamos publicando. Pues este es el visor Veda. Tenéis una primera pantalla que es un mapa interactivo que bien con el ratón o con los zoom de más y menos pues podéis trabajar en él. Hay un botón aquí para verlo en pantalla completa, que a lo mejor dependiendo de la pantalla, pues hay veces que la pantalla no tenemos. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en una pantalla bastante grande, pero no siempre tenemos estas pantallas grandes. También hay una versión para tablet y para móvil. La de móvil no se ve todo el cuadro de mandos. Hemos hecho, pero vamos, en principio está hecho más que nada para verlo en una pantalla
media, digamos, no hace falta que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues si veis aquí en la pantalla tenemos un pequeño buscador por ámbito. Podemos bien buscar si sabemos el código del ámbito y nos lleva, o bien pues por el nombre, ¿vale? Pinchamos, pues nos lleva al ámbito. ¿Vale? Nos sale una ventana emergente diciéndonos qué ámbito es y qué situación está y su superficie. Veis aquí, bueno, aquí en el cañaveral, por ejemplo, pues veis todas las parcelas que estarían en este momento disponibles. Si pincháis en cada una de ellas, pues sale una ventana emergente. Hay veces que tarda un poquito en... Sale una ventana emergente que en este caso nos está diciendo que es una parcela urbanística que pertenece al cañaveral con una edificabilidad de 53.993, que no es unifamiliar, no es protegida y está superficie. ¿Vale? Siempre podemos los botones, todos las acciones de los 4 botones siempre es para exportar o para ver en la tabla, ¿vale? En todos los casos. Acercar, pues te acerca a la parcela, ¿vale? Bueno, voy a pasar a la otra pantalla para que lo veáis. Vale. Tenemos el buscador, como os he dicho, siempre por ámbito o sea, por el código del ámbito o por el nombre del ámbito. Y entonces, aquí ahora tenemos 4 widgets, que es para imprimir. Imprime lo que tenemos ahora mismo, estamos viendo en pantalla. Bueno, es bastante facilito, en una 3 o en una 4, tampoco tiene mucha dificultad. Las capas del mapa las podemos encender, apagar. Es verdad que esto en este visor no dice mucho porque, claro, si apagamos las parcelas pues no vemos nada. Pero bueno, las hemos dejado aquí para que veáis que si os sirve también por si queréis, os animáis a hacer otro visor vosotros, pues que sepáis qué funcionalidades también tiene. ¿Vale? Podemos deshabilitar el elemento emergente o exportar. Siempre esto es muy importante porque lo que tiene el visor en sí es que podéis exportaros todos los datos y trabajarlos vosotros como estamos trabajando nosotros aquí ahora mismo. ¿Vale? Hacer vuestros propios cuadros, vuestros propios informes y vuestras propias mapas. ¿Vale? Aquí vemos que cuando damos a exportar tenemos estos 3 formatos. Podemos exportar los datos alfanuméricos en CSV o en JSON o JSON como esto, o bien podemos exportarnos en el formato G o JSON, que lo que haces es que o con QGIS o con el GIS Pro podéis generar el shape. ¿Vale? Aquí tenemos en el Veda una transparencia que, aunque si veis van desapareciendo, aquí con esta cartografía no es que sea muy práctico, pero aquí, por ejemplo, bueno, aquí tenéis la leyenda, aquí tenéis el mapa base. Si ponemos una ortofoto, pues ahora, por ejemplo, en las capas tendría un poco más de sentido esta transparencia. Si la vamos haciendo, veis, el 50%, pues podríamos ir abajo lo que tenemos en la ortofoto. ¿Vale? Vale. Bueno, luego tenemos aquí 2 botones. Uno de ellos está la documentación. La metodología está, todo lo que ha estado contando mis compañeras Yolanda y Paloma, pues está aquí escrito. 2 listados que, como nos ha dicho Paloma, no queríamos que el cambio fuera muy drástico y entonces esto en un futuro se irá cambiando, pero hoy por hoy hemos dejado los listados que siempre publicábamos en madrid.es, pues los hemos dejado aquí para que también podáis hacer una serie
y los podáis ver, y los anexos, que son todos aquellos ámbitos en los que no están dentro del estudio. Os ponemos el listado de los ámbitos y el por qué no hemos considerado que estuvieran en este estudio. ¿Vale? Tenemos, bueno, vamos a dejar este cuadro, el botón este para lo último. Tenemos aquí también las tablas alfanuméricas con los datos que tienen todas las parcelas. Ya os ha explicado Paloma por qué tenemos parcelas urbanísticas por un sitio y parcelas catastrales por otro, ¿vale? Y los ámbitos vigentes. Bueno, esto como veis es que como había cogido el cañaveral, sale solo el cañaveral. Vale. Entonces, tenemos 715 ámbitos vigentes ahora mismo que son objeto de nuestro estudio. Vale, bueno, aquí podemos seleccionar. A mí no me gusta seleccionar, es verdad, mucho porque, veis, te lleva directamente. Lo mismo que me ha pasado a mí antes, se queda ya seleccionado. Como no te des cuenta, pues parece que no funciona y es que es porque está seleccionado ya. Pero vamos, si seleccionáis aquí tenéis para borrar la selección. Pero eso siempre tener cuidado porque si no, parece que es que no está funcionando y sí que está funcionando. De todas formas, aquí en la parte de abajo tenéis el total, que son 715 y seleccionado 0. En caso de que esté seleccionado alguno, pues aparecería aquí. ¿Vale? Bueno, esto es para actualizar porque hay veces, como es web, hay veces que se queda un poco y actualiza los datos. Este botón te permite quitar campos, que en nuestro caso, como tampoco tenemos muchos, pues tampoco es que tenga mucha, pero veis, podríamos quitar el campo de situación. ¿Vale? Este filtro sí que es práctico, digamos, porque ya habéis visto que las tablas es bastante difícil esto. Este filtro lo que te hace es un filtro de la extensión del mapa que tenemos en ese momento. Veis que yo en cuanto he dado el filtro hemos pasado a 384. Son 384 los ámbitos que se ven dentro de esta ventana. ¿Vale? Aunque sea, es verdad que aunque sea un poquito de ámbito, va a aparecer. No son los ámbitos completos. Si yo voy haciendo un zoom, voy a quitar un momento la ortofoto porque se verá más oscuro y lo vais a ver peor. ¿Veis? Si yo voy haciendo un zoom, directamente va apareciendo que solamente son estos 4 los que están aquí. Podríamos ir aquí directamente, nos selecciona que este es el ámbito, se le selecciona en azul, no sé si lo veis muy bien en el mapa, y en este caso pues sería Camino de los Basares y que tiene la edificabilidad, perdón, agotada. ¿Vale? Y quitamos la selección, que es el... Vale, bueno, pues una vez que hemos visto las tablas, bueno, las tablas, perdonad un momento, quitamos el filtro este, tiene igual las acciones, podemos acercar o desplazar en el registro que estemos, pero sobre todo, y como os he dicho antes, lo importante es que podéis exportar. Ya habéis visto que podéis exportar desde el mapa, bien desde las tablas, se puede exportar los datos desde... Si exportáis desde aquí, fijaros que si tenéis ámbitos vigentes, vais a exportar solamente ámbitos vigentes. Dependiendo de la tabla en la que estéis, vais a exportar esa tabla. Por último, lo más, yo creo, novedoso a lo mejor, porque sí que estamos más, yo creo, más hasta acostumbrados a ver mapas, pues es este botón que tenemos, que es un cuadro de mando. Bueno, pues este es nuestro cuadro de mando. Ahora mismo sabemos que tiene muchos datos, que tenemos muchos cuadros y que a lo mejor es un poco lioso. Pero vuelvo a deciros que no queríamos que los cambios fueran muy, muy drásticos, que os fuerais acostumbrando poco a poco a estos cambios. Entonces ahora mismo estos 3 cuadros que veis aquí son los mismos cuadros que salían en el PDF. Claro, ahora mucho más moderno, mucho mejor. En el PDF tienes un cuadro y no te dice nada más.
Y aquí tienes un cuadro interactivo que nos va a decir muchas cosas que vamos a ir viendo ahora. Esto, en un futuro, yo creo que estos cuadros al final terminarán por ir desapareciendo y haciendo una cosa un poco más, bueno, más sencilla, yo creo. Si veis, aquí tenemos un mapa que igual es interactivo, tenemos como en el visor, tenemos las parcelas que nos da también un cuadro emergente y nos dice, bueno, no os he dicho antes, ahora que lo veo aquí, que si tú das la parcela urbanística, te da los datos de la parcela urbanística, pero aquí te está diciendo 1 de 2, que es que debajo te dice también y te dibuja el ámbito al que pertenece. ¿Vale? Si damos un zoom a este mapa, aquí vemos que nos va cambiando también y nos va dando los ámbitos que están dentro de este mapa. Antes en el visor os había dicho que había 715 ámbitos vigentes y aquí 717. Empezamos fatal. Con el cuadro de mando nos dan ya los datos mal. ¿Por qué 717? Pues os voy a contar ahora con los datos y así vemos cómo funcionan los cuadros, el por qué. Los cuadros ya habéis visto que tenemos por distrito, tenemos por situación y la edificabilidad protegida. Si yo doy aquí, que es Vicálvaro, veis que ha cambiado ya directamente el cuadro de mandos. Ya me dice que tengo 25, que tengo estos datos de edificabilidad colectiva, unifamiliar, industrial y terciario. Aquí ya me dice los 25 que son, ¿vale? Me dice cuántos hay en edificación agotada, en edificación, en gestión. Y estos, dentro de estos 25, estos tienen protegida. Si yo me vengo aquí y me doy a Aijones, pues fijaros lo que me dice, que son 2 ámbitos que está en fase de edificación y en fase de gestión. ¿Qué pasa con este ámbito? Pues tenemos 2 ámbitos, que en este caso es, los Aijones y Berrocales, que están en 2 situaciones diferentes. Tenemos la primera etapa, aquí si pinchamos en la primera etapa de Aijones, ha pasado ya a fase de edificación, con lo cual ya se pueden dar licencias, ya tenemos unos solares ahí. En cambio, el resto de Aijones está todavía en fase de edificación, de gestión, perdón, en fase de gestión. Por eso es la diferencia de que en el otro lado estábamos hablando de cómo es gráfico, tenemos 715 ámbitos, que son los ámbitos de verdad, pero aquí como estamos hablando de datos, cuenta como 2. No sé si muy bien eso está muy acertado o no, pero es la solución que hemos visto ahora. Esperamos ahí que con vuestra ayuda, pues si se os ocurre algo mejor, pues que nos contéis. Y bueno, esto igual, si tenéis que tener cuidado con los filtros, porque esto no deja de ser un filtro, aunque veáis que es un cuadro, de quitarlos otra vez. Veis que se marca en amarillo, quitarlos otra vez y podemos dar en cualquiera de ellos, por distrito, por situación, o si solamente quiero el de protegida, pues el de protegida. Siempre cuando damos a los cuadros, nos aparecen aquí, nos ofrece cuántos de la consulta que hemos hecho, digamos, nos aparece. Entonces, en este caso solamente hemos dado 1, le damos y nos lleva directamente al ámbito que es. Acordaros siempre, os digo, de quitarlo. Esto en el caso de que tengáis una pantalla, por ejemplo, un poco más pequeña, que no se pueda ver, siempre tenéis aquí como una especie como de chincheta ahí, que si dais, expande al completo de la pantalla, en cualquier sitio, tanto si es el mapa como si son los cuadros, y funciona igual. O sea que si damos aquí y damos a edificación y nos salimos, pues veis directamente actualizado el cuadro, que están solamente los de edificación.
¿vale? Y por último, pues contaros que, bueno, hay dos cambios que ya vamos a hacer antes de que lo habréis pensado seguramente, dos cambios que vamos a hacer en breve ya, que es el distrito, que en principio pues estaréis diciendo por qué me pone los números y no me pone la denominación, que es mucho más fácil. Tenemos un problema con ArcGIS y no sé si es mío, que es como trabajo en ArcGIS y Access con los acentos. Entonces esto nos complicaba muchísimo las cosas, nos ponía lo pusimos en mayúsculas también. Bueno, el caso es que vamos a ver en breve si esto lo podemos solucionar y cambiaría a la denominación, que es mucho más fácil. Claro, nosotros estamos acostumbrados al número aquí dentro del ayuntamiento, pues el número casi le tenemos igual que la denominación, pero es verdad que fuera, pues a lo mejor la gente no sabe que el 4 es Salamanca. Y bueno, aquí siempre tenéis un botoncito de descarga de datos, que esto nos descargaría el cuadro, tal cual, en un CSV. Y por último, pues deciros que aquí, aunque lo hemos dicho muchas veces, está también en la pantalla al principio, pues dónde podéis encontrar estos datos, el madrid.es. Esto es importante no solamente porque podáis entrar a Veda, sino porque tenéis toda la serie en el caso de Madrid.es, tenéis la serie de los PDFs históricos desde el 2015 al 2024 y luego el link a Veda. En datos abiertos tenéis la serie de los listados desde el 2013 al 2025. Este año también hemos incluido los listados ahí, aunque ya os digo, nos parecía mejor mantenerlo todavía durante este año para que no fuera un poco, y sobre todo para ver si esto funciona bien o no. Y luego, como novedad, claro, de este año, pues está en el Geoportal. En el Geoportal, pues podéis ver el mapa dentro del Geoportal, o bien podéis ir a los enlaces del servicio de mapas y copiar el enlace, incluirlo en el visualizador urbanístico, en vuestro proyecto que estéis haciendo o en cualquier sitio que veáis. Bueno, pues espero que os haya gustado, sobre todo que os pueda servir de ayuda, que cualquier cuestión que tengáis, cualquier duda, cualquier aportación de lo que queráis, porque estamos abiertos a todos, pues que nos pongáis en contacto en el mail del departamento y muchas gracias por todo y nos vemos. Nada, gracias a ti. Una pregunta antes de dar paso a alguna que ha surgido en el chat que nos va a pasar Ana Moreno. ¿Tenéis previsto hacer algún manual de usuario del visor o distribuir un manual de usuario? Nos preguntaban en el chat si el PPT que estabais compartiendo iban a poder disponer de él. Bueno, si nos podéis aclarar un poquito ese detalle, os lo agradezco. Bueno, de momento no tenemos un manual, pero sí que, o sea, si lo veis necesario, sí se puede hacer. Habíamos hecho un pequeño manual por si acaso esto fallaba, porque en estos últimos días hemos tenido aquí fallos de red y demás, y entonces habíamos hecho una cosa, pero si os parece bien, pues sí que lo podemos hacer y lo que no sé es cómo se podría publicar, Marta, si dentro Revisamos la posibilidad de darle difusión. Bueno, claro, recojo la sugerencia y ahí os queda en el departamento. Claro, si queréis de difusión o como sea, pero Vale. sí que podría hacer. Te agradezco, Susana, que dejes de compartir pantalla porque vamos a dar ahora paso al turno de preguntas, ¿vale? Hay algunas dudas en la sesión, entonces yo creo que lo suyo es que te acompañen también Paloma y Yolanda. Muchísimas gracias a las tres. La exposición ha sido clara. Se nos acaba el tiempo prácticamente. Sí me gustaría, Paloma, porque has hecho mención al tema de los datos a fecha de enero de 2025 y a esa actualización anual. Preguntarte si es posible tener una mayor actualización de estos datos. Bueno, esta es la pregunta del millón. Ya nos gustaría. Nosotros lo hemos venido siempre haciendo, actualizándolo a diciembre de cada año o a enero del año siguiente.
realmente lleva un trabajo el generarlo y generalmente la publicación siempre se ha intentado siempre tenerla antes de San Isidro, por cuestiones, ¿no?, también operativas. Pero claro, no es el único trabajo del departamento y también nuestros recursos son limitados, técnicos y también personal. Somos 3 personas y también tenemos otros trabajos. Lo ideal sería que este proceso, y si se avanza en la gobernanza del dato, fuera algo automático, que cada vez que se genere una licencia se restara y automáticamente esa parcela, ¿no?, se eliminara y ya no estuviera disponible. Y evidentemente, cuando las aplicaciones corporativas también tengan otra soltura y una calidad, que es lo que se está trabajando, pues se podrá avanzar en ese sentido. Nosotros, desde luego, por nosotras no va a ser, estamos por la labor, pero de momento hemos empezado de forma anual, como veníamos haciendo hasta ahora, pero más adelante somos conscientes de la demanda y la necesidad, entonces vamos a avanzar en ese proceso para que la actualización sea mayor. Se puede hacer cada 6 meses, después a lo mejor cada 3, ir avanzar. Comprendido. Bien, voy a dar paso a una compañera del equipo de comunicación interna que presenté al principio de la sesión, que es Ana Moreno. Ella ha estado revisando el chat. Hay alguna pregunta que se tiene que pasar a escena. Entonces sí que os ruego brevedad porque nos quedan pocos minutos para terminar la sesión y a ver si podemos resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas. Ana, por favor, cuando quieras, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Pues ha habido 4 preguntas en el chat y os las voy a leer. Las podéis ver vosotros. Si queréis, os digo los minutos más o menos para que podáis buscarlas. Y si no, lo tenéis en un documento en nuestro chat, ¿vale? La primera es de Álvaro y nos dice que entiendo que la herramienta ha sido diseñada para facilitar la consulta de la edificabilidad disponible, pero parece que puede tener otra utilidad más, que es identificar los solares no edificados y que, principalmente en verano, deben desbrozarse para evitar incendios o problemas de salubridad. ¿Es posible? Bueno, realmente el objetivo no es eso, es decir, hay muchas otras herramientas que permiten ver la información que nos pide Álvaro. Nosotros no es que digamos la edificabilidad disponible, nosotros la edificabilidad de planeamiento la tenemos disponible en el visor. Nosotros decimos cuáles de esas parcelas del visor están disponibles porque no tienen una licencia concedida. Entiendo que cuando uno pone la ortofoto debajo o consulta catastro, puede ver los solares y evidentemente si está construido o no. Aquí yo creo que las imágenes satélite que están disponibles en el geoportal y las ortofotos, incluso trabajando con Google Maps, es muy útil para ver y porque tiene además un grado de actualización muy fuerte. O sea que yo invitaría a Álvaro a consultar sobre todo las fuentes complementarias para esta pregunta. Vale, pasamos a la siguiente y Francisco Javier nos pregunta que si entonces VEDA es solo para ámbitos que se desarrollan en el área de urbanismo. Bien, en este caso no es que sean ámbitos que se desarrollen en área de urbanismo, sino que son todos los ámbitos de ordenación que establece el Plan General del 97, que son APEs, APIs, APRs, UCIs, UZPs, los UNPs, evidentemente, y porque son de los cuales nosotros tenemos información. Las competencias están divididas de forma que las juntas de distrito son las que tramitan las licencias en las normas zonales, la ciudad consolidada, mientras que los ámbitos de ordenación son objeto de estudio de las competencias del área de urbanismo. Por lo tanto, nosotros siempre nos hemos centrado en ese trabajo. Si de cara a futuro puede haber cambio de régimen de competencias o puede haber unas necesidades que se planteen y en los que nosotros podemos colaborar sin ninguna duda, pero por principio nosotros nos hemos ceñido a lo que son nuestro ámbito de competencias del área. Perfecto, no es justo, lo siento Ana, pero es que agotamos el tiempo. Entonces, las preguntas que resten, pues os las transmitimos Paloma, Juanma, Susana y Yolanda, para que vosotros le deis respuesta. El compromiso era de 12:30 a 1:30, hemos llegado a la 1:30. Voy a invitar a Paca Martín Canales a que se sume a esta despedida.
Os agradezco, por supuesto, a todos y todas el trabajo que habéis hecho para la preparación de esta jornada. Y nada, os agradecemos muchísimo el interés que ha despertado en vosotros la jornada Veda Madrid, la jornada de comunicación interna, y por supuesto que sepáis que detrás del grupo de comunicación interna no solo estamos las 3 personas que estáis viendo hoy, Paca, Ana y yo misma, sino que hay un grupo de trabajo que también suma sus esfuerzos en que todo esto salga bien. Lo dicho, Juanma, lo dicho, Departamento de Análisis, Paloma, Susana, Yolanda, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y por el interés de tantas personas, ¿eh? Todavía estamos saliendo y hay 230 personas conectadas, así que gracias de verdad por el interés que habéis mostrado.